Bienvenidos todos a este nuevo sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sea santificado tu santo nombre aquí y ahora. Te pedimos que bendigas este día, en estos momentos, que bendigas esta escuela sabática, porque es allí donde todos tus hijos queremos aprender un poco más de ti. Tú repartes en esta escuela, tú das y nos bendices con todo tu saber, con toda tu misericordia, con todo tu poder. Ayúdanos a crecer como iglesia, Señor, en unidad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bienvenidos todos. La lección de esta semana se titula Unidad en la Fe. Una unidad que vamos a ver en la lección que requiere que tengamos pues, una serie de conocimientos, una serie de doctrinas en común. Unas doctrinas que no pueden ser hoy unas, mañana otras, o que una parte de la iglesia crea pues, una cosa y la otra parte crea absolutamente otra diferente, ¿no? No puede existir un ecumenismo del mundo dentro de la iglesia, ¿eh? Tiene que haber una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Y unas doctrinas comunes que nos identifican como pueblo. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a verlo también dentro de un marco, que la misma lección lo introduce, y que creo que es muy adecuado para los momentos que vivimos, y es el marco del Congreso en Minneapolis en 1888. Dice aquí los adventistas del séptimo... Bueno, vamos a leer primero el versículo para memorizar. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa será la línea, digamos, argumental de toda la escuela, de toda la semana. Y es donde se centra absolutamente todas las doctrinas, ¿eh? Solo hay un nombre en el que podamos ser salvos, ¿eh? Dice la lección del sábado de 1888, los adventistas del séptimo día experimentaron un periodo de intenso debate sobre las interpretaciones de algunos textos bíblicos clave. Mientras que los pastores y los dirigentes de la iglesia debatían la identidad de los 10 cuernos de la profecía de Daniel 7 y de la ley en Gálatas 3:24, muy pocos se dieron cuenta de que sus actitudes hostiles recíprocas destruían su comunión y amistad y así dañaban la unidad y la misión de la iglesia. Parece ser que hubo una cierta discusión, parece ser que muchos no estaban de acuerdo según qué cosas y se empezaron a salir pues, una serie de caracteres ahí en medio que fue lo que marcó un poco esa reunión. Pero vamos a leer al final un poco lo que dice Elena White concentrándonos sobre todo en lo que serían los hitos de la Iglesia, que es lo que durante toda la lección es lo que vamos a tomar, ¿no? a tocar. Elena White nos va a explicar al final qué es lo que entendían ellos por hitos de la Iglesia y que no entendían, ¿no? Y vamos a ver que va a ser como un previo a lo que hoy también estamos viviendo, ¿eh? Pero antes vamos a ir repasando la lección y luego al final leeremos lo que ella explica sobre esto y vamos a ver que realmente es muy apropiado. En la lección del domingo nos habla de la salvación en Jesús, uno de los hitos evidentemente básicos, ¿no? En el comentario que nos hace el autor, dice, aunque como adventistas del séptimo día tenemos mucho en común con otras organizaciones cristianas, entonces yo me quedé pensando, porque mucho en común no es que tengamos, ¿no? Luego al final, en el resumen, veremos que dice algunas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, no acabo de comprender este mucho, porque realmente si empiezas a pensar un poco, evangélicos, la ley, pues entonces ya nos cargamos absolutamente todo el evangelio, ¿no? Católicos, las imágenes, bueno, católicos no quiero decir nada, ¿no? De la cantidad de cosas que hay en contra, ¿no? Bueno, y otras denominaciones, la inmortalidad del alma, en la mayoría, ¿no? Claro, todo eso cambia totalmente el concepto de la creencia en Dios, ¿no? Entonces ya directamente no se puede llamar ni mundo cristiano ni denominaciones cristianas, en todo caso denominaciones creyentes, pero no cristianas. Es muy
bueno, es muy significativo que hable de esta manera. Pero bueno, aparte de eso, vamos a concentrarnos en lo que sería este hito, esta enseñanza de la salvación en Jesús. Para ello vamos a leer Hechos 4, del 8 al 12. Hoy en vez de empezar por Josep, empezaremos por el final, por el otro Josep, que le llamaremos Pep para que nos entendamos todos. Pep, si quieres leer Hechos 4, del 8 al 12, y luego Javi, si quieres leer Hechos 10, 43. 4 del 8 al 12. Sí, Hechos 4, del 8 al 12 y 10, 43. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, bueno, lee Javi también. Hechos 10, 43. Sí, De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. o sea que el nombre es realmente importante. Recordemos cómo después de cada oración, cómo acabamos, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Recordemos que el nombre de Jesús representaba la mente y el espíritu, la mente y el interior de Jesús, ¿no? Lo que mueve a Jesús, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ¿no? No el sentimiento, como algunas traducciones lo exponen, la mente y el espíritu de Jesús. Ese es el nombre de Jesús, define a Jesús. Entonces, en su nombre, solo hay salvación en su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en Cristo, vamos a expresar, vamos a vivir, la gente va a ver en nosotros pues lo que representa ese nombre, ¿no? O sea, el nombre define a la cosa, ¿no? Sí, el nombre es una profecía de la persona, al menos en la palabra de Dios. Y es lo que, bueno, es una de las características que nos hacen comprender incluso la misión de cada uno de los profetas, y luego lo veremos muy claramente con Elías, con Eliseo, bueno, ya hablaremos de ello. Pero realmente los nombres no fueron al azar en la palabra de Dios. Incluso aquellos que tenían nombres que realmente eran desagradables o negativos, porque eran nombres que marcaban realmente la vida de la persona, porque, no sé, recuerdo alguno, bueno, no recuerdo ahora, quiero decir, pero sí que recuerdo la sensación del concepto de decir, ¿cómo puede ser que este hombre se llame así? Realmente ha hecho lo que, realmente como se llamó, ¿no? Algo desagradable, ¿no? Muchos de los profetas de los hijos de Israel se llamaban favorecido de Dios, o amado de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, inclusive cómo en ciertas circunstancias Dios a cierta gente le cambia el nombre. ajá. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, cuando a Daniel y a sus amigos los cogieron en Babilonia, los mismos babilonios sabían lo que significaba el nombre. Y ellos mismos lo rebautizaron con otro nombre. Con nombres de sus dioses. De sus dioses. O sea que cambiaron. Para humillar, digamos, Sí, sí. más, Pero formaba parte de la limpieza, digamos, de su mente. No era como, limpieza, era como reprogramar. Los reprogramaban para que ya olvidaran de dónde venían y se hicieran de ellos, ¿no? O sea, pues cogían a los más inteligentes, los más poderosos, los más preparados, y los intentaban reconducir a sus propias creencias. O sea que, imaginaros cuál es también lo que quiere hacer Satanás con los jóvenes, ¿no? Aprovechar su poderío, aprovechar su capacidad de aprendizaje, su fuerza de evangelización, su capacidad de adaptarse, para que de pequeños ya vayan en una dirección que no es la correcta, ¿no? Lo que tendríamos que estar haciendo los padres con ellos, pues se ocupa Satanás de hacerlo, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Siempre funciona de la misma manera.
Y lo que más más quiero quedarme con estos versículos es el hecho de que desecharon a la piedra del ángulo. Recordemos esa piedra, lo que significa, ¿no? Había dos significados básicamente para esa piedra, ¿no? La piedra del arco, la que aguanta el arco, realmente aguanta el peso de toda una pared, ¿no? Con ese arco romano, digamos. O también la piedra aquella del ángulo, que es la primera piedra que se colocaba en una casa y sobre la cual todo el resto digamos, de piedras pues se apoyaban, ¿no? Era como el cimiento, ¿no? O sea que totalmente se tambalea absolutamente. Vamos a... El micro está en el fondo ahora. Y es que históricamente es así, cuando construyeron el templo esa piedra la dejaban a un lado, no le daban importancia hasta que vieron que era necesaria para aguantar todo el soporte de las paredes del templo. Por eso dice, la piedra que desechaban los edificadores al final vino a ser la principal, la cabeza del ángulo, ¿no? Haciendo referencia pues a Cristo, que lo desechó el pueblo, ¿no? Los dirigentes, y al final pues fue la base. Sí, sí, sí. Lo principal. Y más adelante en la lección nos recuerda 2 Corintios 5:19, creo que es muy significativo al respecto. Dice el apóstol Pablo, les dio a los corintios la buena noticia de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, fijaros que es de ida, Dios estaba en Cristo reconciliando con Él mismo al mundo. O sea, yo envío a Cristo para que a través de Él vengan a mí. O sea, es un concepto precioso, sí. Es el verdadero pontífice, ¿no? Este proceso de reconciliación, habla de la elección, es denominado expiación. De hecho, la expiación es la base de la salvación, ¿no? Luego veremos también otros conceptos en los siguientes versículos, pero el hecho de la expiación es una sustitución, es un sacrificio por sustitución. O sea, todo el mal que tendríamos que recibir nosotros, toda la vida que tendríamos que estar viviendo nosotros como pecadores, que de hecho sería muerte, ¿no? Está, digamos que, volcada sobre la figura de Cristo. Y por eso podemos seguir viviendo. Por eso podemos acceder a la vida eterna. Eso es lo que realmente hace que nosotros podamos estar frente al trono de Dios. Porque fijaros que cuando nosotros nos agarramos a Cristo y aceptamos ese sacrificio expiatorio, por eso se llama sacrificio expiatorio, sustitutorio, nosotros tenemos acceso, como creo que veremos en Hebreos más adelante también, al lugar santísimo. Tenemos acceso a través de Cristo a entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es delante del trono de Dios, es en el mismo arca de la alianza, el trono donde Él está sentado. Por lo tanto, recordad que en oración, cuando nosotros oramos, estamos ante ese trono. Y cuando nosotros oramos por alguien, ponemos a ese alguien, en ese momento lo ponemos delante de ese trono. Fijaros el concepto, es muy interesante. Es una vía, es un conducto directo al trono de Dios. Y ese concepto quizás a veces no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta, que realmente esa muerte hace que estemos ante Dios. Y eso nos tiene que humillar muchísimo, ¿no? Pero a la vez Ellen White nos dice que no mantengamos una actitud de estar con la cabeza baja ante el trono de Dios. Que la oración la hagamos con la cabeza alta. Eso me quedó muy marcado a mí, porque realmente es gracias a Cristo que estás ahí delante. Entonces, estás perdonado, no tienes por qué estar constantemente en ese proceso de culpa, ¿no? Ya estás ahí, puedes estar ante Él, levantar la cara y pedirle, reclamarle sus promesas. Con gozo. Claro, Él nos hace igual a Cristo, su muerte, Nos hace sus hermanos,
todos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos ese privilegio, que si nosotros lo negamos y vamos con esa humildad excesiva, que al final es falsa, de decir, no, yo es que a mí, yo sigo porque no, es que a mí es imposible que el Señor yo me postro aún más, me postro más, porque como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente, aún seguimos culpándonos más y machacándonos más y humillándonos más, entre comillas, ¿no? Y no recogemos ese legado que Cristo dejó para nosotros, ¿no? No sé si es más adelante la lección que lo dice, pero Cristo vivió la vida que nos hubiera tocado vivir a nosotros, para que nosotros vivamos la vida que le hubiera tocado vivir a Él. O sea que no nos pese gozar de ser cristianos. No nos pese gozar de estar ante el trono y de reclamar sus promesas. Hay un texto, se leyó en una escuela sabática hace poco, que cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, Él dice que por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a recibir. Es decir, Dios no nos ama porque Jesús murió por nosotros, sino que Jesús murió por nosotros porque Él nos ama. Es decir, y lo ama más porque da su vida por nosotros. Ese es un concepto que se ha perdido. Sabemos cómo, por ejemplo, el sistema católico romano, con el hecho de la intercesión, especialmente la Virgen María, con la aplacadora de la ira, como aplacadora de la ira, ha dejado una mala figura al Padre y al Hijo también, ¿no? Como que Jesús aplaca la ira del Padre por nosotros, pero tiene que estar María para aplacar la de Jesús, porque si no fuera por ella, es que entre el Padre y Jesús nos arrasan a la primera. Es que ese es el concepto y por eso se va muy con la cabeza agachas, como un miedo ante Dios. Pero justamente Jesús nos dijo que Dios lo ama más a Él porque dio su vida por nosotros. Con lo cual, por eso dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, y hallaréis misericordia. Es curioso porque ponen la excusa de la resurrección para guardar el domingo y en cambio se quedan solo en la muerte. No viven el gozo de la resurrección, viven la pena de la muerte, ¿no? En la expiación se borran todas las culpas, y vamos el significado de la expiación, vemos como dice que es dejar libre algo hipotecado también el concepto, la definición. O sea, nuestra vida está hipotecada con Satanás, está hipotecada, ahí se ha quedado, ¿no? Pero en cambio Él nos libera de esa hipoteca, ¿no? Muchas veces estamos muy preocupados por la hipoteca de nuestra casa, pero realmente hay que preocuparse por la otra hipoteca, ¿no? Nuestra vida está hipotecada. En cambio, Cristo ya pagó, dice, es también rescate mediante precio, es decir, bueno, yo suplo toda esa hipoteca, yo pago todo, no hay problema. La deuda que tenemos con Dios yo la pago entera, la pago por vosotros y luego ya vosotros podéis acceder a vivir conmigo, ¿no? De hecho, hasta tiene un símil de la casa, ¿no? Porque ¿dónde estaremos morando, no? Moraremos en la Nueva Jerusalén, ¿no? Y estaremos en un nuevo mundo con Él, ¿no? Y tendremos una nueva casa también, ¿no? Que está haciendo moradas para nosotros, ¿no? Entonces todo eso es un concepto realmente que deberíamos pensar más en ello. Son cosas puedes pensar, no es una lección muy básica, todo el mundo sabe, ¿no? Expiación, redención, todo el mundo lo sabe, Cristo en la cruz, muerte. Pero cuando dice Elena White que tenemos que estar planteándonos una hora al día al menos sobre este tema, pensar sobre ello, es porque realmente lo necesitamos. Podemos creer que lo que necesitamos es saber más sobre todo el conocimiento de la eternidad y sobre todas las profecías escondidas y sobre todos los significados escondidos de la palabra de Dios, ¿no? Y empezamos a leer y a buscar, Señor, muéstrame esto, envíame tu Santo Espíritu, ¿no? Pero luego nos quedamos a medias y nos olvidamos de lo básico, ¿no? Que es la expiación, para vivir en paz y tranquilos, porque también el exceso de estudio nos puede trastornar, si no nos paramos y pensamos en que realmente lo tenemos todo en Él. Todo es vuestro, dice. Todo. Todo es mucho. Vamos a leer Romanos 3, 24 y 25, Laura. Mauricio, si quieres prepararte, 1 Juan 2, 2.
También recordaros o recordar que lo que realmente nos expía, ese sacrificio expiatorio está basado en su sangre expiatoria. Y esa sangre expiatoria, ¿dónde cae? ¿Dónde cae? En el arca de la alianza. Por lo tanto, ¿dónde nos transporta esa sangre? Al trono de Dios. O sea, fijaros cómo es impresionante el concepto que ya tenemos o que ya podíamos tener hace mucho tiempo de lo que, bueno, desde el principio, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es estar ante Dios, como los descubrimientos de Ron Wyatt simplemente confirman esto, ¿no? Y en cada día vamos a ir hablando de cosas que ahora sabemos sobre cada concepto y que no niegan lo anterior, porque eso va a ser importante para ver al final lo que nos quiere transmitir Elena White con el tema de los viejos hitos, los nuevos hitos, la vieja luz, la nueva luz. Lee, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Exacto. La expiación y la redención son muy parecidas, pero son como vertientes diferentes de del mismo concepto, ¿no? La expiación sería ese sacrificio, sustitución, la redención sería lo que he comentado antes, dejar libre algo hipotecado, rescatar mediante precio, ¿no? O sea, redimir realmente es comprar por precio y expiar es sustituir por sacrificio. Yo me pongo en vez de ti y al ponerme en vez de ti estoy pagando por ti. Redención y expiación están muy unidos. Primera de Juan 2:2. Rafa, si quieres preparar Primera de Juan 4:9 y 10. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación por nuestros pecados. Fijaros como otro concepto, la propiciación. Expiación, sustitución, redención, rescate por precio, propiciación, todo eso que nos hace propicios. Nos hace propicios para el cielo. Eso ya nos ha preparado para el cielo. ¿Lo queremos coger o no lo queremos coger? ¿No? Nos da derecho. Exacto. Nos da derecho. Primera de Juan 4:9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Volvemos al concepto, ¿no?, de la propiciación. ¿En qué consiste el amor? Él nos amó primero. ¿Qué mayor muestra de amor que ese? Por eso, plan de redención. Exacto. Lo que dice Josep San Vicente es el plan de redención. Es lo que estamos ahora mismo, de lo que estamos disfrutando, si queremos disfrutar. Recordemos que es una opción todo el rato. Nosotros lo que vemos es todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que ha aplanado, lo que ha dejado preparado para que nosotros lo cojamos. Nosotros tenemos que hacer el acto de cogerlo, pero todo el resto de cosas ya están hechas. Lo hecho por nosotros. Claro, fijaros, o sea, de acuerdo, esto parece muy sencillo, ¿no? Pero no es fácil. Es obediencia. Exacto. Dice Josep, es obediencia. Tenemos que alargar el brazo y cogerlo. Pero para hacer eso, ¿qué hay? Nuestra mente tiene que decir el brazo, alárgate, cierra la mano, cógelo fuerte y no lo sueltes. Creerlo por fe. Claro, tiene que salir de dentro, pero claro, eso también tenemos que pedírselo a Él. Todo, el arrepentimiento, la voluntad, el quererle, todo depende de Él. Entonces, si comprendemos que todo depende de Él, solo podremos hacerlo por fe, ¿no? Kim, ¿quieres leer? ¿Vos y sí? Primera de Pedro 2, del 21 al 24.
Del 22 al 24. Del 21 al 24. La primera de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Él, ¿cómo respondía? Encomendaba todos los agravios, todos los oprobios, los encomendaba al Padre. Ya te juzgarán, ya te espabilarás por todo lo que estás haciendo. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Él mismo, que era Cristo, que era el Hijo de Dios, que era Dios, que podía haberlo fulminado ahí mismo si hubiera querido. Pero eso es lo que quería Satanás, que expresara eso para él mismo. Pero él nos dio ejemplo. Y lo que quiero quedarme es otra vez con el tema de la sangre. Fijaros cómo la sangre es la base, porque sabemos que es esa sangre, la que fluyó de su costado, la que nos salva. Y fijaros, es la que nos traslada al trono. ¿Qué hizo Cristo con su propia sangre cuando subió al cielo, después de estar 40 días con nosotros? Presentarla ante el Padre. O sea, ¿qué está representando también esa sangre que cae de su costado y llega al arca? El proceso de Cristo de ir al cielo y presentar esa sangre ante el Padre, de entrar al lugar santo. Fijaros cómo todo ese proceso tiene muchísimos significados. Entonces, ¿está negando este hito Ron Wyatt? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, si no niega el hito Ron Wyatt, ¿debemos aceptarlo? Sí, pero tristemente. Sí, ¿verdad? No niega nada de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Incluso lo reafirma, le da un concepto aún más poderoso, porque él, como Cordero de Dios, fue Cordero también en carne. E hizo lo que habían hecho los corderos antes, pero con efecto real. En el lugar que en el arca se había guardado para él. La sangre cayó en el lugar donde los sacerdotes no tiraban la sangre cada día de la expiación. Los sacerdotes la tiraban a la derecha. El lado izquierdo del arca, mirándola enfrente, es el que se guardó para la sangre del verdadero cordero. El círculo se cierra. El plan de salvación se completa. ¿Y eso niega que la salvación es en Jesús? ¿Niega ese hito? No lo niega. Sí, muy interesante. Yo hablaba esto con un pastor y él como me decía, bueno, es que da igual si la sangre cae ahí o cae en la roca, da igual. Y uno dice, bueno, a ver, las órdenes de Dios fueron tan meticulosos con respecto al templo, a lo que eran solamente los tipos, la sombra, los animales, como la sangre, no lo va a hacer en el antitipo, en el hecho verdadero. A veces olvidamos que Dios es juez y estamos en un tribunal de juicio. ¿Acaso cuando uno hace un juicio o cualquier cosa da igual donde se ponga el sello? Bueno, mira, firma en cualquier lado. No, las cosas, es decir, justamente Dios, que ha hecho todo con tanta precisión, hasta en los mínimos detalles en las cosas que Él ha creado, son de una precisión y una importancia trascendental, no le va a dar importancia a lo que es nuestra salvación en este hecho. Es un tribunal. Si justamente la sangre de los animales tenía que ir ahí, con más razón la sangre de Cristo. Si no, que hubieran hecho los sacerdotes, se podían haber tirado por ahí en el suelo o cualquier sitio, ¿no? Entro, las lanzo por ahí y a tomar. Claro, ¿no? si daba igual, si la sangre de Cristo caía en la roca y ya está, pues con más razón. Y ese es un hecho. Una nueva luz que es falsa siempre va a contradecir los hitos antiguos. Aunque sea uno, siempre lo va a contradecir. Vamos a seguir por ese camino. La pregunta del final... Sí. No, quería comentar que justamente donde Jesús es sacrificado también es donde es presentado Ismael también, ¿no? Isaac, ¿no? Para el sacrificio.
es en el mismo punto, ¿no? En el mismo punto donde Cristo muere, ¿no? Sí. Y el punto donde Cristo muere, pues parece ser que eso era una cantera, y ahí se había extraído roca, la montaña no estaba entera cuando Cristo muere ahí. Y esa roca pues fue utilizada para hacer el templo, con lo cual pues la sangre, de alguna forma, o sea, bueno, cae en el sitio, y el templo donde había el arca, de alguna forma estaba conectado Sí, también el a mismo ese monte, sitio, en el exacto, mismo ¿no? monte, Con lo cual Monte todo Moria. tenía una precisión exacta, Sí, ¿no? sí, sí. No, es que, claro, si quieres ver, vas a ver, ¿no? Lo que decíamos siempre, ¿no? El peor ciego, ¿no? No hay más ciego que el que no quiere ver. Si tú no quieres aceptar la nueva luz, es porque no quieres aceptar la nueva luz, no porque no sea aceptable o porque no sea verdad. Elena White, en el libro que vamos a leer un trocito, no vamos a leerlo todo, vamos a leer una parte, pero en el otro poder, ahí se ve claramente cómo dice, no menospreciéis a aquellos que os traen nueva luz, porque puede ser que sea nueva. Estudiadlo con ellos, leedlo con ellos, y si es nueva, abrazadla. No los burléis de ellos, dice. No os burléis de ellos. Recordemos lo que le pasó con Eliseo. Es palabra de Dios que dice que las piedras clamarán, ¿no? Y hablarán, y se hallarán nuevas verdades. Y lo estamos viendo ahora arqueológicamente cada vez más. Diego dice, aunque compartimos con muchas otras organizaciones cristianas esta creencia de la muerte y resurrección de Cristo, la proclamamos en el contexto del Evangelio eterno, el tema del tercer ángel, ¿no? Parte del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Como adventistas del séptimo día ponemos énfasis en estos mensajes como ninguna otra organización cristiana. Y yo diría, y el cuarto. Falta hablar del cuarto también. Siempre nos quedamos en el tercero, y eso es 1844, cercano por ahí. Luego está el cuarto. Porque veremos, estudiaremos cómo Elena White estaba preparando un pueblo para ese cuarto ángel también. Entonces, ella no sabía cuándo venía. Eso también le traía un poquito, la tenía, digamos que eso era algo que la gente le preguntaba también, y ella dijo que no sabía cuándo iba a venir el cuarto ángel, el fuerte clamor. No tengo conocimiento de cuándo será. Pero sabía que era importante. La pregunta del final dice, ¿cómo puedes aprender a tener presente en todo momento la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo y la esperanza que ofrece? Hoy en día, evidentemente a la luz de la verdad presente, porque si no, no tiene sentido vivir. ¿Cómo tenemos presente la muerte y la resurrección de Cristo y la esperanza que ofrece? ¿Qué esperanza nos ofrece la resurrección de Cristo? La nuestra propia, ¿no? La nuestra propia. ¿Y eso cuándo será? Lo tenemos cerca, ¿verdad? ¿Eso no es lo que realmente hoy en día te hace seguir, te hace tirar? ¿Que lo tienes tan cerca? ¿Que 2031 está a la vuelta de la esquina? ¿Que están a punto de producirse los eventos más impresionantes de la historia? ¿Eso no hace que tú quieras ser salvo en Cristo? ¿Niega ese hito? Sigamos. La segunda venida de Cristo, el lunes. Nos habla del nombre, adventistas del séptimo día, que no tiene mucho significado, ¿verdad? En la misma lección, al final la misma lección nos habla de un par de significados interesantes del nombre, pero con la nueva luz aplicada, adventistas del séptimo día, es adventistas del séptimo milenio, ¿no? Para el Señor un día son 1000 años un día, ¿no? Por lo tanto, ya se puso un nombre que el Señor eligió por algo. ¿Somos adventistas del séptimo milenio? Si no aceptamos los 6000 años, que creo que era un hito antiguo, quiero recordar, los pioneros, no solo de la denominación adventista, sino de la gran mayoría de denominaciones, incluida la católica, hablaban de los 6000 años. ¿Por qué?
¿A quién imitaba Satanás? Ha de venir antes, por lo tanto él sabe cuándo viene Cristo. Nosotros no. Satanás puede saber y nosotros no. Qué desventaja, ¿verdad? Vamos allá. Dice, ¿qué enseñan los siguientes pasajes sobre cómo será el regreso de Cristo? ¿En qué difiere esto de algunas nociones populares sobre su regreso? Bueno, vamos a ver un pequeño resumen para ir más rápido. Hechos del 1 a 11 dice, volverá como se ha ido, por lo tanto volverá en una nube, ¿no? Tiene una serie de características, ¿no? El regreso de Cristo. Mateo 24, 26 y 27 dice, vendrá como relámpago por el oriente. ¿De acuerdo? De oriente a occidente. En Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo le verá, de los que le traspasaron, también. Y yo dejo un deber ya para el próximo culto de primavera-otoño y es la nube que vio Elías, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Eso lo dejamos para el próximo día. Bueno, eso ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿De dónde viene la nube de Elías? Que Elías viene. Que Elías ve. ¿De dónde viene? Todo ojo le verá. Recordad también, cuando vi todo ojo le verá, recordé rápidamente, dice, todo el evangelio que será predicado en todas las naciones, ¿no? Y entonces vendrá el fin, ¿no? Cuando el evangelio será predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Antes de que todo ojo le vea, todo oído le va a oír. Todo oído le va a oír. Bueno, pero muchos no obedecerán. Eso es otra cosa. Pero todo oído le va a oír. ¿Y quién va a hacer? Para testimonio a todos. A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio a todas las naciones, recuerda Josep. ¿Y quién va a hacer eso? El fuerte clamor, el cuarto ángel, ¿verdad? El movimiento del tercer Elías, ¿verdad? Ese es el que va a hacer eso. Fijaros, uno va a llenar todo oído y el otro todo ojo. Dejamos ahí. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y nosotros seremos transformados, ¿no? Nos recuerda toda una serie de cosas que nos han de pasar, cosas que han de pasar a los muertos antes que a los que lleguemos vivos, si Dios quiere, ¿no? Y luego ya nos habla de ese caballo blanco, en Apocalipsis 19, del 11 al 16, que viene el caballo blanco y acompañado de todos los otros seres celestiales también como en caballos blancos, ¿no? Refiriendo pues esa venida de Cristo. Rey de Reyes. Exacto. El Apocalipsis 19:15 nos dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Eso es la venida de Cristo, ¿verdad? ¿Es la venida de Cristo? Y antes de la venida de Cristo, ¿qué pasa? Viene fuego y destruye toda la tierra, ¿no? Justo en el momento de la venida de Cristo le precede fuego, ¿verdad? Esa espada aguda que herirá a todo el mundo. Y resulta que después de herir a todo el mundo dice que va a pastorearlos. Vamos a hablar de eso también. Es muy interesante esto, que esté aquí también. Vamos a hablar de todas estas cosas que parecen ilógicas, pero que son muy lógicas, cuando comprendemos realmente qué implica la venida de Cristo. Más adelante dice, no se debería especular con el momento en que ocurrirá este hecho, porque Jesús mismo dijo, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces tenemos un hito antiguo que, según la verdad presente, lo destroza. No sirve. El hito nuevo destroza el hito antiguo. ¿Realmente este es un hito antiguo? ¿Realmente esto existe como hito antiguo o es un hito moderno? Es moderno, ¿verdad? Pues ya es un dogma. Es un dogma moderno, es como el dogma de la evolución. Es un dogma también. Luego lo veremos en la lectura del otro poder. Pero
está claro que ya hemos mostrado y seguiremos mostrando cómo esta expresión es lo que es, tiene un sentido literal, evidentemente, no sabemos el día y la hora, y no la estamos proclamando, pero sabemos el momento de su venida. Y el día y la hora nadie sabe, dicho por los mismos judíos, es que el día de las trompetas, el momento previo al inicio del año civil, el día de las trompetas, con todo lo que eso significa, que ya lo hemos estado viendo de primavera a otoño en los cultos. ¿Qué significa? Pues la total predicación del mensaje del tiempo final, la total predicación de la verdad presente con fuerte voz, fuerte clamor. Eso es. Y por lo tanto la preparación de un pueblo para la venida de Cristo. Ahora que vemos la verdad tal cual es, ¿esto está negando el hito de la segunda venida de Cristo? ¿Está negando de que no debemos velar para su venida? ¿De que no debemos ignorar o no debemos cesar de qué? Dijo, lo vimos el otro día, no negarse a averiguar el momento de su venida. Es pecado. Lo dijo Elena White. No negarse, o sea, negarse a averiguar el momento de su venida. Por lo tanto, si no lo hacemos, entonces estamos negando el hito de la segunda venida de Cristo. Porque vamos a pensar que viene mañana o que vendrá de aquí 500 años. Entonces estamos negando el hito de la segunda venida de Cristo. Pero sabiendo la fecha, sabiendo el año, no estamos negando el hito de la segunda venida de Cristo. Lo estamos reafirmando, como lo hicieron Elena White, como lo hizo Miller, etcétera, etcétera. Además, el saber la fecha es especialmente importante por el tema también de la venida falsa de Satanás. Si no conocemos la fecha es un dato importantísimo, porque la venida de Satanás, aunque sabemos también cómo será y que habrán cosas que no se le permitirán hacer, va a ser tan poderosa que va a atrapar a tantísimos cristianos, ¿no? Con lo cual, si tú eres consciente de que Jesús no viene hasta el año 2031, es una pieza muy importante de este rompecabezas para no perderte. Es fundamental, ¿no? Para no perder el oremus, no ponerte de urgencia constantemente. Evidentemente, cada día debes estar preparado, porque no sabes cuánto vas a vivir, no sabes si vas a llevar a otros a la perdición si no dices la verdad, ¿no? Por lo tanto, tienes que estar cada día sumiso, cada día humilde, no puedes dejarte. Luego, más adelante, curiosamente, nos habla de las 10 vírgenes. Justo después de decir esto, nos habla de las 10 vírgenes, la lección. Justo después. Cuando sabemos perfectamente que esas 10 vírgenes estaban dormidas todas, pero unas estaban aún en comunión con el Señor y escucharon a alguien, el cual no se cita en la lección de hoy. Pero primero tuvieron que creer a ese alguien y escucharle. Recordad, todo oído oirá a ese personaje. ¿Que era quién? El amigo del esposo. Ese hombre que grita y dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle, ¿no? Y se despiertan y dicen, las que no tienen aceite, vamos a buscar aceite, ¿no? Es el tercer Elías. Esa voz. ¿Qué pasa? ¿A quién tuvieron que creer primero las vírgenes para aceptar la venida de Cristo? A esa voz primero, ¿verdad? ¿Tuvieron que creer primero a Juan el Bautista para luego comprender a Cristo, su venida? ¿Tuvieron que creer? ¿Tuvieron que bautizarse? También. Recordemos que hay 2 bautismos, también lo veremos. El bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Cristo. Vamos a estudiar eso también. Tuvo que haber primero uno y después el otro. Si no creyeron a Juan, no creyeron a Cristo. Si no creen al que avisa que viene Cristo, no van a creer que viene Cristo. De hecho, no van a querer que venga Cristo. Porque como han estado sin cuidar ese aceite, aunque lo busquen, lo más fácil será negarlo antes que encontrar el aceite.
no habrá posibilidad de encontrar el aceite. Será tarde. Ya lo está siendo. Vimos que estábamos viviendo esos momentos. Vimos que lo estábamos viviendo. Por lo tanto, no nos puede pasar y quedarnos sentados sin reaccionar. Por eso es un riesgo para aquellos que dicen, bueno, veremos si en el 2031 se cumple lo que decimos. Sí, claro. Pero claro, para ellos será tarde. Evidentemente. Porque si no se han preparado, ¿qué creen? Que si dirán, bueno, va, ahora ya puedes entrar. Exacto. Ahora lo reconoces, ya puedes entrar, ¿no? Hay una preparación que hacer. Como hicieron las vírgenes, una preparación. Si no la haces, ¿de qué te servirá? ¿Quieres micro? Bueno, exacto, sobre todo para los adventistas, evidentemente. Esas vírgenes eran pueblo de Dios todas. Pero es que esto me refiero a los adventistas, porque los que no lo son, no saben estas cosas. Claro, no lo comprenden. No lo entienden. Pero en cambio son los que más aceptan el mensaje, claro. Este tipo de mensaje. Como pasó en la época de Miller, ¿no? La gente reaccionaba, de todas denominaciones reaccionaba. Vamos a poner un tema, vamos a aprovechar este momento, esta lección del lunes, para poner un tema especial. Se trata de un himno. Es el himno que escribió William Miller después del chasco. Vamos a comprender un poquito más qué es lo que él sentía y qué es lo que nosotros debemos comprender. ¿Qué debemos vivir? ¿Cómo debemos sentir la venida de Cristo? Está en inglés, pero está subtitulado. Nos informan que está en inglés pero subtitulado y que tendréis que leer la pantalla. El himno está en español, seguro que muchos adventistas ya lo han escuchado. Es un grupo, es un coro de la Universidad Adventista de Chile que canta este himno, pero está en inglés, que es el original, está con la letra en inglés y claro, la letra está adaptada en español y cambia un poco. El sentido realmente que quiere dar el himno cambia, entonces por eso lo hemos buscado en inglés y lo hemos subtitulado para que la gente vea que realmente lo que quería decir. Lo que quería decir y lo que estaba sintiendo en ese momento William Miller. Así que vamos a poner. I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. And that is today, today, today until He comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, today, today until He comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way.
fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? A trumpet sound his blast. Can Christ be seen in glorious fire with all the saints amassed? We'll rise with those who sleep no more to meet him in the air. When shall the Son of Man appear? The Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another Bueno. Muy bonito. Fijaros, muchas veces hablamos de William Miller y no nos ponemos en la piel de William Miller. William Miller fue rescatado por Dios con la muerte. Porque ya veis lo que él sentía. Él quería vivir en otro tiempo, el tiempo de la venida de Cristo. Dice, yo sé hasta lo que sé. Ahora sé lo que sé. Es la luz que tengo. Te pido más luz. Quiero vivir ese otro tiempo. William Miller quería vivir este tiempo. Quería vivir lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y tuvo que morir. ¿Por qué? El Señor se lo llevó. El Señor dice que lo hizo morir por todo el alrededor, la gente que había alrededor lo estaba comiendo de tal manera de la cabeza que corría el peligro de perderse. Fijaros lo que él sentía, la bondad que él tenía, las ganas de llegar a la gente. No estaba preparado para lobos. Y el Señor se lo llevó. O sea que, sabiendo su historia, conociendo todo lo que él sufrió para poder llevar el mensaje, las amenazas de muerte que tuvo, como leímos el otro día también, el escuchar este himno realmente nos muestra cuál era su corazón.
Y en honor a Él también, creo que nosotros tenemos que levantarnos también en honor a Él. Porque el espíritu de Elías es el que Él tenía. O sea que tengámoslo en cuenta. Siguiendo la lección de hoy, vamos a hablar justamente del santuario celestial, justamente lo que ellos tuvieron que descubrir. Lo que el Señor les mostró, ese chasco de no recibir a Cristo, se convirtió en nueva luz. Una luz que aún hoy en día es vigente. Ese tabernáculo. Y sabiendo lo que sabemos ahora del momento en que viene Cristo, ese tabernáculo no toma más poder. ¿Qué pasaba en la fiesta de tabernáculos? Todas las personas se reunían, todo el pueblo de Dios se reunía en Jerusalén, en tiendas, y las ornamentaban como representando al Edén, un nuevo comienzo. El mes de Tishri significa comienzo, nuevo comienzo, que es el séptimo mes. Pues justo en esa fiesta, todas las tiendas, pequeños tabernáculos, estaban alrededor del gran tabernáculo. El tabernáculo central, que representaba a Cristo. ¿A qué nos recuerda un tabernáculo central y todos los tabernaculitos alrededor? Lo estuvimos viendo en los cultos de primavera-otoño. Representa a Cristo con todo su pueblo alrededor en el campamento. Y en ese momento se manifestaba su gloria. En el lugar santísimo, en el campamento se manifestaba su gloria. Veían cómo su gloria bajaba y descendía al tabernáculo. O sea que es su venida también a la tierra, a estar con nosotros. Cristo con los suyos. Eso es tabernáculos, eso era la fiesta de tabernáculos. El tabernáculo, ¿no nos está recordando eso? ¿Y no nos está recordando el tabernáculo que tiene dos partes con unas medidas muy concretas? 40, 20. Bueno, de hecho no era 40-20, era 30-10 o algo así. No recuerdo ahora mismo las medidas concretas, pero sí que era 2 tercios, uno y 1 tercio el otro. Y de los 6.000 años, 40 son 2 tercios y 20 o 4.000 son 2 tercios, 2.000 el otro tercio, ¿no? Sé que el Santísimo era 10 por 10, creo recordar. Por lo tanto tenemos 20 por 10, 10 por 10. O sea que tenemos el mismo santuario, ya nos está diciendo un recorrido temporal de 6.000 años, a los 4.000 años de la entrada del pecado Cristo muere, el velo se rasga, su costado es traspasado, el velo es traspasado, recordemos que en hebreo nos habla de que a través del velo, que es su carne, tenemos acceso al lugar santísimo, y volvemos otra vez a Ron Wyatt, y volvemos otra vez a la línea de tiempo de los 6.000 años, lo cual sí era un hito antiguo. Entonces, ¿la nueva luz está negando el hito del santuario? No, lo refuerza. Le da más poder. ¿Nos lleva a dónde? A la segunda venida de Cristo también. Vamos a seguir. El sábado. Otro hito, otra base de nuestra creencia, ¿no? Base bíblica. El sábado. En sábado Dios reúne a su pueblo. En sábado recordamos la creación. En los dos lugares donde se menciona el cuarto mandamiento, uno nos hace referencia a la creación, en el Éxodo, y el otro nos hace referencia a la salida de Egipto, la cual fue en primavera, y a partir de la cual todos moraron en tiendas. Recordemos que esas dos cosas también son representadas en el tabernáculo, en la fiesta de tabernáculos. Tanto en Pascua se celebra la salida de Egipto y en tabernáculo se celebra el haber estado en tiendas. Y veremos por qué esa primavera ahí, lo estudiaremos en la primavera-otoño. Pero todo eso nos lleva a que habrá una reunión en el séptimo día, séptimo milenio,
de la historia de esta tierra en relación con el pecado. 7º milenio. Por lo tanto, el tema de conocer los 6.000 años y el 7º milenio en relación a la venida de Cristo, ¿reafirma y da más poder al hito del sábado o lo niega? Elena White dice, en su tiempo, que aún no se conocía con total profundidad lo que quiere y lo que significa el sábado. No lo dice con estas palabras, pero lo deja entender así, que hay algo profundo, había algo más profundo en el sábado, que no solo guardar el sábado con el hecho de no trabajar, etc. Lo honras a Dios haciendo eso, pero el sábado es muy profundo. Y una de las cosas que realmente es profunda es el hecho de que cuando llega al final del 6º día y empieza el 7º, en ese momento tenemos que vivir como si nosotros fuéramos a encontrarnos con Cristo. Durante toda la semana nos hemos ido preparando para encontrarnos con Cristo ese día. Es un paralelismo a los 6.000 años y el 7º milenio. Si nosotros vemos el sábado así, no tenemos más ganas, no lo vemos con más, con más gloria, no es más sagrado, no es más simbólico, más significativo el sábado, cuando vemos que nos estamos jugando la salvación cada semana. No es solo dejar de trabajar. No es decir, ¡pum!, cierro el chiringuito y me voy. No. Es decir, voy a encontrarme con Dios. Voy a encontrarme con Jesús. Se va a casar conmigo en ese día, cuando vuelva. ¿Estoy preparado para eso? Dice Elena White, tal como veamos el sábado, tal como sea nuestra relación con el sábado, es nuestra relación con Cristo. Creo que lo deja muy claro con eso ya. Si ves que el sábado se acerca y te molesta, ¿no? Entonces que tienes un problema con Cristo, ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo con las personas que niegan la venida de Cristo o su fecha. ¿Qué dice Elena White? Que realmente no querían que viniera. Que estas personas se planteen cómo viven el sábado, porque a lo mejor les molesta. Si el sábado te molesta Cristo. Si el sábado lo ansías a Cristo. Si el sábado lo preparas, te estás preparando para recibir a Cristo. Por lo tanto, 6.000 años, 7º milenio, ¿estamos negando el hito del sábado? No, lo estamos reafirmando. La pregunta del final dice, ¿de qué manera tangible te ha ayudado el sábado a experimentar la unidad y la comunión que Cristo desea para su pueblo? Pues saber que representa el 7º milenio. A mí me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Porque realmente le da otro punto más de sentido a lo que estás haciendo. Y un punto trascendental. Das testimonio, cuando guardas el sábado, das testimonio no solo de que eres cristiano, adventista, guardas la palabra de Dios, sino que das testimonio de la venida de Cristo también. Cuando guardas el sábado. Es impresionante. Por lo tanto, creo que esta luz hay que abrazarla, ¿no? Te ayuda a comprender mucho más, a conocer más a Dios. ¿Y no queremos conocer más a Dios? El jueves, la muerte y la resurrección. Es un concepto que, bueno, dentro del mundo, digamos, creyente, se cree que cuando te mueres, tu alma se va al cielo y entonces ya está. Entonces, ¿qué sentido tiene que venga Cristo y te resucite y te vayas con Él si ya estás ahí? Entonces bajas con Él, vuelves a subir, es como decir, bueno, vengo a buscar la ropa, sí. Sí, algunos me han dicho, no es el cuerpo lo que resucita, pero ¿y para qué quieres ese cuerpo de muerte? ¿No? ¿Vienes a buscar la envoltura? ¿No? Bueno, no tiene sentido bíblicamente. Si seremos arrebatados, la ropa se quedará aquí, ¿no? Ah, bueno. Bueno, hay estudios bíblicos al respecto. Los que quieran más información, estén escuchando esto, que se metan en la web y vean el estudio bíblico al respecto
de si hay vida después de la muerte y comprenderán lo que estamos hablando. La palabra de Dios no habla de un alma descarnada del cuerpo, habla de un conjunto. Y habla de un reposo, un descanso. Y habla de un reposo, exacto. Bueno, es una de las cosas que podíamos haber hablado en el tema anterior, el tema de que estaremos en su reposo. Cuando habla Isaías de su reposo, habla del reposo del sábado también, pero habla de un reposo en la eternidad. ¿Y ese reposo no es el sábado también? Es el reposo eterno. O sea que es el fin de la vida de nuestros días, el fin de la vida en la tierra, pero el principio de la eternidad. De la tierra tal y como la conocemos. Exacto, como la conocemos ahora, exacto. La tierra seguirá por siempre. La muerte y resurrección. En 1 Corintios 15, 51 a 54 y en el 4, 13 al 18, que lo hemos leído antes, dice el apóstol Pablo aclara que Dios les otorga la inmortalidad a las personas, no en el momento de la muerte, sino en la resurrección, cuando suene la última trompeta. La última trompeta. Josep, ¿cuándo empieza la última trompeta en la historia? Lo diremos en el próximo tema. Que es algo que me pasa Vale. algo que me pasa por alto, ¿eh? ¿Pero lo podemos decir hoy o no? ¿No? ¿Lo dejarás para el próximo día? Bueno. Bueno, pues ya... Estar atentos a la siguiente culto de Josep y veréis cuándo empieza la séptima trompeta en la historia. La cuestión es que acaba cuando Cristo vuelve. ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo tanto, podemos pensar que estamos viviendo en ese momento. Y en ese momento, a la final trompeta, ¿qué? Se resucitan los muertos y los vivos se transforman. Y dice la pregunta del final, ¿de qué manera nuestra comprensión de la muerte nos ayuda a apreciar aún más la promesa de la segunda venida? ¿De qué modo esta creencia nos une poderosamente como adventistas del séptimo día? Y yo digo, ¿cuándo resucitó Cristo? ¿Cuándo resucitó Cristo? Al tercer día. Al tercer día. Recordemos Oseas 6, del 1 al 3. Nos recuerda que al tercer día nuestras heridas serán sanadas, ¿no? Seremos levantados y seremos sanados. Eso pasó cuando Cristo murió. Tenemos la opción de la salvación cuando Él muere, pero nosotros fuimos levantados entonces, o no habíamos muerto muchos de nosotros, ¿no? Sí que algunos fueron levantados como muestra de los que iban a resucitar al final. Pero eso pasará en el tercer milenio. Cuando empieza el tercer milenio, después de la muerte de Cristo. Un día, 1000 años, un día. Muy bien. ¿Este conocimiento, esta nueva luz, está negando la muerte y la resurrección de Cristo? No. La reafirma. Nos ayuda a estar más pendientes del momento de su venida, a velar y a investigar y a querer averiguar cuándo viene. Cosa que según Elena White debemos hacer. Por lo tanto, no estamos negando tampoco este hito. ¿Vale? Entonces, de momento vamos bien con la nueva luz. Sí, yo quería comentar, cuando vino Jesús, al mismo Jesús lo acusaban de negar la ley y los profetas, de ir contra lo que enseñó Moisés. Y Jesús dijo, yo no vine a abolir, vine a cumplir. Jesús cumplió todo lo antiguo. No negó nada, lo amplió, lo cumplió y lo reafirmó. Pues este mensaje es evidente que está haciendo lo mismo. Está cumpliendo y está reafirmando y confirmando todas las verdades que ha tenido el pueblo de Dios de toda la historia. Y especialmente podemos hablar de, es decir, cómo el cuarto ángel confirma al tercero. Yo he tenido unas palabras cuando a mí me expulsaron de la iglesia. Es decir, yo se lo dije al pastor. A ver, este mensaje, ¿qué verdad adventista, qué hito, qué pilar estoy negando? Ninguno, y tú lo sabes. Y él no me pudo decir lo contrario. Todas las nuevas verdades, que los de los antitrinitarios, con la naturaleza de Cristo, los de acá, los de allá, todos están negando las cosas antiguas. Todos están negando lo que
Dios ha establecido mediante la Iglesia Adventista, lo que ha confirmado mediante el ministerio del tercer ángel, por así decir. Para lo que ha levantado el lenguaje durante 70 años, lo que ha establecido esa lluvia temprana, esa fe apostólica que se ha confirmado como preparación para la lluvia tardía, todos estos movimientos que le llaman disidentes, y es verdad, independientes, lo están negando muchas cosas. Aquí no se niega nada. Es decir, es la misma historia que Cristo. Nos acusan, pero en realidad estamos confirmando y lo que están negando son ellos. Ellos se están apartando y esta escuela sabática justamente lo que hacen leer del otro poder es increíble, digamos. Es como la otra vez que cuando Fanny creo que la presentaba, que decía, es que esto se lo tienen que leer ellos y ponerse a meditar lo que mismo ellos están diciendo, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Y este mensaje confirma todo lo antiguo, no niega nada, sino que le da más poder y es el que cumple todas las verdades antiguas de toda la historia del pueblo de Dios. Se reúnen todas en un mismo globo, en un mismo grupo, y en conjunto son indestructibles, porque son verdad. Vamos a leer lo que dice en la White, deseado a todas las gentes, 16, 17. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Es preciosa cita, ¿eh? Al mismo tiempo, el conjunto de nuestras creencias fundamentales y nuestras costumbres y el estilo de vida que surgen de esas creencias nos hacen únicos en el mundo cristiano, dice, bueno, yo diría creyente. Así es como debería ser. Si no, ¿para qué existir, al menos como adventistas del séptimo día? Nuestro amor por Jesús y las enseñanzas que proclamamos deberían ser el factor de unión más poderoso entre nosotros. ¿La verdad presente es un factor de unión? Es un factor de unión. Entonces, teníamos que estar unidos todos en la verdad presente. Hemos presentado la verdad presente. Hemos demostrado que los hitos no se tambalean porque nosotros defendamos la verdad presente. Nosotros sí que lo está haciendo también, evidentemente. Cada uno en su nivel local, ¿no? ¿Por qué entonces somos burlados y, diría yo, perseguidos? Porque el momento que te neutralizan o te aíslan, ya es una especie de persecución pasiva, ¿no? Bueno, porque la verdad presente en realidad lo que hace es dividir. Hace un zarandeo. Y este es el problema que vive la Iglesia. Ellos se cogen a los hitos, pero la verdad presente que refuerza esos hitos y va en consonancia con esos hitos no es aceptada. Y entonces eso crea, pues lo que dices tú, una opinión contraria, un desprecio, y pues atosigar, perseguir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mensaje es el que está, has dicho dividir, ¿no? Es una palabra muy interesante porque la hemos estado mostrando en los cultos de primavera-otoño, ¿no? Había un sonido concreto de la trompeta, truá, que además se parece a estruendo, como hemos leído en el himno, ¿no? Trueno también, ¿no? Tiene ese concepto, ¿no? Truá. Es un sonido fuerte. ¿Sabéis? El sonido que derribó las murallas de Jericó era ruá, raíz de truá. ¿Y quién emitió ese sonido? ¿Quién emitió el grito final? El pueblo. El pueblo. Por lo tanto, tenía el espíritu de Elías ese pueblo. Era un pueblo que ese grito derrumba murallas. Derrumba barreras. Si nosotros queremos estar unidos, tenemos que gritar todos el mismo. A la séptima vuelta, después de 7 vueltas, gritaron y se derrumbaron los muros. O sea que fijaros la importancia de sonar a la vez el grito adecuado. Nada puede pararte, nada.
porque estás en Cristo. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería decir que la verdad presente no es aceptada porque deja en evidencia a las personas que ahora mismo tienen el poder y al mismo Satanás. Y a la gente que está dubitativa la perderían, ¿no? Porque de alguna forma no encuentran ese camino. Vamos a leer ahora el otro poder, unos párrafos, bueno, un párrafo y un poquito más de otro, para que veamos en qué situación estamos. Porque esa situación que está definiendo de Minneapolis 1888, la estamos volviendo a vivir hoy. Dice así: se definen los hitos. En Minneapolis Dios dio a su pueblo, en un nuevo engarce, que es una nueva visión, un nuevo punto de vista, algunas gemas de verdad. Algunas. No todas. Algo pasó allí. Es tema de otro costal y ya lo haríamos otro día. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. ¿A quién estaban rechazando? A Cristo. Cuando rechazan la verdad presente, rechazan a Cristo. Y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Decían, no, esto está, vamos a mantenernos en lo antiguo. Porque hay que mantener la escritura de los pioneros, y es cierto. Elena White dice que hay que reimprimir a los pioneros, hay que estudiarlos a ellos otra vez, ¿no? Y ellos se basaban en ello para decir, no, esto no, lo antiguo, ¿no? Había evidencia y lógica procedentes de la palabra que la recomendaban a la conciencia. O sea, había cosas que se estaban escuchando que recomendaban que, bueno, que escucháramos a nuestra conciencia. ¿Qué pasa aquí? Esto parece cierto. Pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. Habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos decían que era un hito antiguo, en realidad no lo era. Sino que lo que se estaba presentando era una, digamos, un complemento, una aclaración de lo que era ese hito que le daba más poder. No comprendían que eso no era un hito antiguo. ¿Comprendes? No sabían lo que era un hito antiguo. Tenían un concepto erróneo de lo que era un hito antiguo. No entendían el proceso de la verdad progresiva. O sea que, fijaros como hoy en día estamos en las mismas. 6.000 años. No, 6.000 años, ¿qué dices, hombre? Eso no niegues, no cierres los hitos antiguos. Pero si eso es más antiguo de lo que tú estás pensando, es anterior. Es un hito antiguo. Hay una corrupción de lo que es un hito antiguo. El día de la hora nadie sabe. Eso es un hito antiguo, lo estás negando. No, más antes de lo que estás diciendo, ya se aceptó que el día de la hora nadie sabe, era un hebraísmo, y se explicó con armonía, como dice Elena White. Eso es un hito antiguo, no lo otro. Toda una serie de el concepto erróneo de lo que es un hito antiguo. Eso es lo que hace que nos perdamos, porque no conocemos realmente los orígenes. Y hay que volver a los orígenes. Por eso dice Elena White, hay que reimprimir las obras de los pioneros, para ver cómo ellos llegaron a sus conclusiones, ¿no? Y comprender realmente de dónde venían las verdades, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos entrado hace muy poco en la iglesia y conoces lo que te enseñaron, pero no sabes de dónde vienen esas enseñanzas, ¿no? Y ya te niegas de entrada, el día de la hora nadie sabe, el día de la hora nadie sabe, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo.
y no te paras a pensar, ¿qué pasó? ¿Pasó antes ya esto? ¿Ya se explicó esto? Entonces no sabemos lo que es un hito antiguo. Hay un concepto tergiversado y erróneo de lo que es un hito antiguo. Más adelante dice, no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. ¿Los puntos esenciales cuáles son? Los hemos leído, ¿verdad? Y otros que no se han dicho, pero la Trinidad, por ejemplo. La Trinidad. ¿Es un hito antiguo? ¿O era nuevo? Entonces todo esto es un mal concepto. Es un mal concepto. Y eso Elena White ya lo explicó respecto a Minneapolis. ¿Estamos viviendo lo mismo otra vez? Incluso se están sacando otra vez los escritos de Minneapolis, se están volviendo a sacar, están volviendo a expresar que todo lo que ahí se explicó, Elena White lo bendijo. Sabemos que no. Algunos, dice aquí. Bueno, pues hasta aquí en la naturaleza de Cristo. Bueno, una cosa lleva a la otra, de hecho. Una cosa lleva a la otra. Cuando no aceptamos los tres en uno, digamos... No, ya estamos, ya hemos acabado. Pues nada, vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por todo lo que hemos podido estudiar hoy. Gracias porque nos sigues dando luz, nos sigues dando nueva luz que hace que nuestra llama se mantenga viva. Sabes que necesitamos recibir, pues, a cada tiempo lo que es necesario para conocer. Que eso nos mantiene en contacto contigo y nos hace partícipes de tu divinidad. Padre, te pedimos que sigas derramando tu Santo Espíritu entre nosotros para que podamos seguir viendo la verdad tal cual es, como es en Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén.